El posteca es quien nos cuenta los posibles paisajes que haya visto, algo más que un retrato hablado, algo que relata con imágenes. Él era muy amable con todos, siempre compartía con los demás y pues ah, fue una convivencia un poquito cerrada en aspectos porque él era muy callado, en sí era muy callado, pero sí era muy amable con todos y nos llevaban muy bien todos. Traía mucho en su mirada, en su manera de absorber la realidad, formas muy populares, llamémosle, los mercados. A mí siempre me daba la impresión que en sus colores, la forma en que fragmentaba, independientemente de las influencias contemporáneas de aquella época de otros pintores, algunos extranjeros, que él iba trazando, sus pinturas tenían que ver mucho con esa fragmentación de colores cotidianos que hay alrededor de los mercados, en San Luis, en las plazas y el desierto, por supuesto, ¿no? A los elementos que incorpora en su trabajo, y me pareció en ese momento que tiene un estilo muy particular y bueno, a un principio su trabajo era más oscuro y con el tiempo como que depuró su técnica y fue un trabajo que me encantó más y además el gusto por su trabajo empezó por conocer la filosofía de él y te das cuenta cuando un artista es auténtico, ¿no? Y que realmente lo que plasma es en lo que cree, en lo que piensa, ¿no? Tenía gusto porque también soy en esto tendencia el labor de Chuy porque es muy próximo de cosas surrealistas, ¿no? Es una pintura que habla, no una pintura que tú debes hablar por él, habla sola, no necesita explicaciones, cosas como es. Además eras un pintor bueno técnicamente, como son muchos pintores aquí, pero su propósito era muy cuestionante, ¿no? Eras como una pregunta abierta, siempre tú puedes decir esto, tú puedes decir otra cosa, porque es por mí es poética también, y por mí es una de las funciones importantes de la pintura, es que abre cuestión, no te da respuesta, pero te permite de cuestionar el mundo. Pero ante todo, eran espías y geógrafos de confianza del Imperio Azteca. Para mí era diferente su trabajo porque tenía como una línea personal, una línea muy personal que nadie, pues que no la había visto en otros artistas. Y así fue siempre, nunca cambió, tenía esa línea y siempre una vez que regresa de París, de Europa, igual seguía con esa línea un poquito más fuerte, tenía más fuerza su trabajo, tenía más solidez en cuanto a que él creía que esa era su forma de expresarse. Sus cuadros algunos son duros, o sea, si uno los ve, los extrae, son cuadros duros, sí, son fuertes. Incluso los que puede uno pensar que está retratando fragmentos de una fiesta, recuerdo de como una cabeza de toro que gira, siempre estas como serpentinas de colores gruesas que están en sus cuadros, tiene mucho también de altares, ¿no? Yo tengo aquí un cuadro que parece un altar, es decir, este retrato yo creo que absorbió desde niño mucho de la iconografía tradicional, ¿sí? de las fiestas, de las devociones, etcétera, y se transformaron evidentemente dentro esta búsqueda de romper los planos, de crear mundos en medidas cortas, ¿no? Retratos con figuras pequeñas y grandes, y siempre hay, a mí me parece,
siempre hay como un umbral que estaba buscando, siempre hay un umbral que estaba buscando entre el sueño y la realidad, entre la magia y el conocimiento. Cuando Jesús Ramos vino a Chicago, que venía a dar un curso de grabado, precisamente con compañeros del taller, en ese momento, si no me equivoco, era Duarte el director del taller, se llamaba el primer taller mexicano de grabado en Chicago. Entonces voy y empiezo a ver, y como lo dijo Duarte, ¿no? Él era muy sociable, empezamos a platicar y ahí el rollo, y así fue que yo lo conocí, ¿no? Sí, vamos a hablar de Chuy Ramos tout à l'heure. Es un modelo casi perfecto, como se hacen las cosas por mí. No sé si es por todo lo mismo, pero por mí eras como esto. Hace una exposición en Tanger, en Marruecos. Jesús en la vendimia, Chuy apisonando uvas hasta llegar al mosto, y el Chuy bebiendo de ese vino del cual él formó parte productiva, desde las venas casi del proceso. Siempre lo invitábamos a participar y él dispuesto siempre a ser parte de todo el movimiento pues que seguía, porque en realidad aquí había una galería, está la galería todavía Prospectos, que también ha exhibido su trabajo en el Museo Mexicano también. Y luego esta mitología propia, buscando una mitología, ¿no? Yo creo que es parte de la tradición, sobre todo del siglo XX, de la pintura contemporánea, el crear tus propios mitos, ¿no? Estas figuras que pueden ser zoomorfas o que son humanas fantasmales, en fin, que es parte de muchos. Él crea su propia iconografía. En que es un artista único, con un estilo, con una temática única, muy depurado, su técnica. También dirijo una organización que se llama Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste, una organización civil de 127 grupos en todo el país de Estados Unidos. Entonces, con ellos, al menos una vez al año, participa con una de sus obras. Es la primera cosa que hace con Chuy en mi taller en Montpellier. Y aquí hacemos una exposición que se llamaba Chuy Ramos y 8 pintores de San Luis Potosí. Siempre, como digo, es un aspecto que él tenía que era muy particular, su forma de expresarse, y la gente siempre lo identificaba como tal. O sea, no había alguien que rechazara su trabajo para nada. Pero sí lo puedo decir, por ejemplo, que está aquí a mis espaldas, que se logra ver, pues también te habla de esta hiperactividad, porque era no sé, yo no conviví todos los días, pero pasando cuando fue a Filipinas, no me acuerdo que duraría, a lo mejor Gerardo, 2 semanas, mínimo, haber estado 10 días, 2 semanas en Filipinas, pero desde que llegó, que iba como curador de la exposición, rápidamente ahí en la residencia de la embajada, pues, se puso en contacto con la gente que trabajaba allí y se fue a comprar unos triplets largos, ¿no? Y se puso a hacer este cuadro que a mí se me hace extraordinario y que de Filipinas. Y la receta, parte íntegra de la obra, tendría que ser eficaz, pero secreta. Porque lo habían visto su obra en menor cantidad, 1 o 2, pero cuando miraron un colectivo les gustó muchísimo, y en esa ocasión había pintores, había intelectuales, y algo que me llamó la atención, que se me acercó el muralista Jan Weber, que es un muralista de aquí de Chicago, muy conocido, y me dijo: oye, Erasmo, te felicito, dice, por tener esta colección de un artista tan grande. Dice, yo no conocía su trabajo, sabía de su nombre, pero no de su trabajo. Y él es crítico también de arte, y me dijo, es que su investigación es hasta científica, dice, en
todo lo que en cada obra dice. Yo miro en su labor de su vida una temática única. Siempre era cuestionamiento de cosas también social, de cosas un poco mágicas, todo este mundo que es muy particular aquí a México, que es un mundo que se puede decir mágico. Es una palabra que se usa mucho por mucho pueblo mágico. Yo miro justamente la obra de Chuy como esta cosa de los voladores. Si tú no has iniciado, también marcha la magia de mirar a esta gente aquí volando, descendiendo. Es fabuloso, ¿no? Y cómo compartía, después ya venía con ciertos guisos que había conocido, porque andaba de cocinero también allá, y pues como todo un experto en vinos y en toda esa situación de la comilón, porque generalmente ya después era solamente unas reuniones un poquito más de celebración. Se trata del paisaje pensado, para espectadores que hayan tenido ya el privilegio de serse en un paisaje, con resultados cromáticos y armónicos. Se dio la oportunidad, la movimos porque él tomó en sus manos el dinamizar la posibilidad de llevar una exposición que la llamamos Pintores Mexicanos de San Luis Potosí. Se encargó de armar todo eso, y fueron, en esa ocasión se llevó cuadros de José Ángel, de Verónica Gómez, y de Rosa Luz Marroquín, que eran 4. Y se hizo en el principal museo, es un museo muy importante. Sí, ça, vraiment la gente era encantada, porque es vraiment un otro mundo, ¿no? Por nosotros no existe mucho pintor de esto en esta villa, que es una trascendencia también de la vida común, normal. Es aquí tú sientes que es una cosa que lo más que puede decir es magia, que tú tienes una relación con el mundo, que te da cosas, que te dice cosas que no son comunes. Como fue en Filipinas, llegó un ratito y captó cosas que eran históricas, símbolos que veía inmediato. Entonces su obra era un pintor vivo por eso, porque era como que su cordón umbilical con lo que sucedía era su pincel, ¿no? Una filosofía con el arte muy comprometida, como que en la creatividad, cómo incorporaba los 4 elementos en su obra y que lo plasmaba de una manera muy especial, ¿no? Como amigo fui realmente una persona muy querida, ¿no? Y muy importante en mi vida, me presenta mucha gente, etc. Y lo que remarqué, por ejemplo, que el mundo del arte, lo que conozco, no conozco todos, pero este grupo que es los artistas de San Luis, las cosas cambiaron después que Chuy desaparece. Es menos fuerte el ligado de la gente entre ellos. Él era siempre atentiva a lo que tú hacías, a las posibilidades por uno, por el otro. Y esto, por el momento, nadie reemplaza esto.